Pero quiero hablar de otro clásico, porque hoy está este acuerdo con... En realidad se reúne, ¿no?, el directorio justamente para tratar el acuerdo con la Argentina. El Fondo Monetario Internacional hoy va a poner las pautas y cuánto va a ser el desembolso finalmente que le dé a la Argentina el Fondo Monetario. Marce. Sí, mira, es una reunión informal entre el staff de los burócratas, digamos, del fondo, los que negociaron con el Caputo, y el directorio, ¿no?, del Fondo Monetario. Son representantes de todos los países, entre ellos hay un representante argentino, ¿no? Ahí lo que se va a discutir son, primero, cómo se llegó hasta este momento, las diferencias que hay en 2 o 3 aspectos claves. O sea, el Estado dice, bueno, mira, llegamos a esta negociación, hay algunas diferencias, ¿cuál es la decisión política que tomaría el directorio del fondo? Es una conversación informal, se van a escuchar a los directores del fondo. En general, hay un sector que está a favor, hay 3 o 4 que habitualmente, digamos, tienen una historia con Argentina y van a hacer, de alguna manera, preguntas. Y bueno, y al final de esa reunión se supone que el fondo define una posición y ese sería parte del acuerdo. Si al final de la historia, o sea, sabemos que hay diferencias, por ejemplo, con el monto, la desembolso del monto. ¿Cuánto pide la Argentina, cómo se desembolsa Marce? el monto y el tema del tipo de cambio. Bueno, si al final se unifica la posición, al Fondo Monetario dice, mira, este es el acuerdo que proponemos y ahí se avanzaría para cerrarse, ¿no? Sí. ¿Cuánto se está pidiendo desde la Argentina? Se está hablando que el préstamo sería de 20.000 millones de dólares. Lo que pasa es que acá lo importante es saber cuántos son de libre disponibilidad. O sea, cuánto es... porque hay un montón de dinero que se va a utilizar para pagar vencimientos futuros. O sea, te vence y te paga. El fondo te da la plata para pagar el propio vencimiento. Y después de esos 20.000, ¿cuánto es... digamos, de libre disponibilidad? Porque eso te aumentaría las reservas, ¿no? ¿Y cómo se utiliza eso? Si Caputo tiene libertad para usarlo, claro, o lo tiene que dejar ahí como una reserva ante una eventualidad muy grave, ¿no? Perdón, Marce, la interrupción. Yo quiero preguntar a nosotros, ¿no?, pero sobre todo a nuestros representantes también, viste que decimos, no hay letra chica, no se sabe qué. ¿Qué es lo que más debiera importarnos? ¿Cuáles son las condiciones que nos impone el Fondo Monetario para liberarnos 15, 20, 25 mil millones de dólares? Me parece que es clave saber eso, ¿no? Con respecto al monto, para terminar lo del monto, digamos, se habla de una cifra, el gobierno habría pedido 11.000 millones de dólares de libre disponibilidad y el staff del fondo estaba ofreciendo bastante menos. Bueno, esto es uno de los temas que se va a discutir hoy en el directorio del FMI. Obviamente, ¿cómo sigue la política económica? Porque el fondo, este acuerdo te va a condicionar todo. ¿Va a seguir la motosierra? Sí. O sea, porque es una cosa que quiere el fondo y el gobierno de alguna manera hizo más de lo que pide el fondo. ¿Cómo es la política cambiaria? O sea, ¿sigue el 1 a 1? Digamos, la devaluación del 1% y un tipo de cambio prácticamente fijo en 1.000 pesos, o va a haber una modificación de la política cambiaria. Eso le metió mucho ruido. Sí. ¿El fondo qué dice a propósito de esto? O históricamente, no el caso argentino, Marce, pero va más hacia una cuestión menos atada y más libre en todo caso. La política del fondo es de tipo de cambio flexible, o sea, tipo de cambio que el mercado fije el valor del dólar. Claro. Y en la Argentina el valor del dólar el anterior gobierno también y este también lo fija el gobierno. Sí, el temor es que el dólar pueda, bajo esta flotación en todo caso, o liberación, pueda irse arriba y los precios aumentar y ya el punto número 1 de la política del gobierno, que es bajar la inflación, pueda otra vez, no dispararse, pero sí crecer un poco, y el gobierno no quiere nada parecido a esto. No, el gobierno no quiere, o sea, y la posición ante el fondo
fue en todo caso, si tengo que hacer una corrección de la política cambiaria, la hacemos después de las elecciones. Claro. Ahora, pero las elecciones quedan lejísimos para la economía. Todavía falta. Ahora, Marce, estamos hablando de esta reunión o del tramo final, de alguna manera, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.